Probablemente hay más historia que ahora se conserva bajo el agua que en todos los museos del mundo combinados. Y no hay ninguna ley que rija esa historia. Robert Ballard. Extraterrestres de las profundidades. Durante milenios, la humanidad ha levantado la cabeza hacia el cielo para buscar inspiración, buscar conocimiento y buscar una respuesta a esa simple pregunta que condiciona todo lo que sabemos y percibimos. ¿Estamos solos en el universo? Cuando buscamos evidencia de vida extraterrestre, dirigimos nuestra mirada al cielo, a otros planetas y otras galaxias, pero a menudo nos olvidamos de mirar el lugar que conocemos mejor, la Tierra. Con la cabeza fija en las estrellas, podríamos suponer que las formas de vida extraterrestre ya han llegado a nuestro planeta. Pero ¿cuál podría ser un lugar desconocido para nosotros en la Tierra? Con una gran cantidad de superficie que ha permanecido en gran parte inexplorada, la respuesta es clara: el fondo del mar. ¿Qué hay realmente en el fondo de nuestros océanos? Porque si los extraterrestres realmente ya han aterrizado en la Tierra y se esconden, ¿qué mejor lugar para hacerlo que el océano? El mar profundo, esa parte del océano que está perpetuamente en la oscuridad, tiene un área de casi 103 millones de millas cuadradas y no tenemos idea de lo que acecha allí abajo. Dado que se ha explorado menos del 5% del océano, de hecho, muchos científicos lo consideran la frontera final para la exploración de la Tierra. Ecosistemas burbujeantes oscuros en el fondo de nuestros mares, donde la corteza terrestre se agrieta, arrojando rocas, gases y calor. Un mundo tan extraño para los humanos como cualquier mundo en el espacio. Estos mundos submarinos son inaccesibles, hostiles, sin sol y remotos. Pero muchos científicos también afirman que tienen la clave de la vida. Hace unos 4.000 millones de años, según una de las hipótesis, la caótica composición química del fondo marino hizo que se desarrollaran los probablemente primeros organismos en la Tierra. Si la vida ha surgido en otro lugar de nuestro sistema solar, probablemente comenzó en circunstancias similares. La única forma de saberlo con certeza es ir a buscarlo. A lo largo de años, los hallazgos o avistamientos de gigantescas masas submarinas inexplicables que logran parecerse a naves extraterrestres o bases se han acumulado. Estas masas se denominan anomalías submarinas. Una de ellas es la anomalía del mar Báltico, un enorme disco submarino que se parece mucho a un ovni estrellado y fue encontrado en mayo de 2011 por un equipo de buceo sueco. Las coordenadas exactas del objeto encontrado no se han hecho públicas, pero se ha confirmado que se encuentra en algún lugar del fondo marino del Golfo de Bosnia, en el mar Báltico, entre Finlandia y Suecia. Según los escaneos, el objeto parece levantarse 10 pies del fondo del mar y mide 200 por 25 pies. También hay 2 anomalías submarinas gigantes de aspecto extraño cerca de Malibú, California, y la isla de Saipán cerca de la Fosa de las Marianas. La propia Fosa de las Marianas ha sido objeto de mucha especulación extraterrestre debido a informes y anécdotas. La razón de esto está obviamente dada por la profundidad, que es lo mismo que la altura del monte Everest. El abismo Challenger es el punto más profundo de la Fosa de las Marianas y también de toda la superficie de la Tierra, ubicado a una profundidad entre 10.898 y 10.994 metros bajo el nivel del mar. Con tanta profundidad y nuestra incapacidad para alcanzarla, ¿cómo se supone que vamos a saber lo que realmente pasa allí abajo? También hay muchas conspiraciones en torno a los enormes accidentes geográficos que los científicos encontraron debajo de la Antártida en 2019. Algunos tan altos como la Torre Eiffel, que han tallado canales profundos en el flujo de hielo de arriba.
Muchos entusiastas han notado lo que parecen ser entradas de naves espaciales en ellos. Las explicaciones alternas generalmente incluyen que son un montón de rocas. Es una pieza de una civilización humana sumergida. Los glaciares o asteroides lo hicieron y algún equipo militar cayó al agua. Pero analicemos cosas más serias e informes más detallados. Un aspecto del fenómeno OVNI, que siempre ha tenido seguidores, pero aún continúa permaneciendo más o menos en las sombras, son los llamados objetos submarinos no identificados u objetos sumergibles no identificados. Los OSNI incluyen todos esos extraños avistamientos y encuentros de embarcaciones no identificadas bajo el agua. Siempre ha habido informes y avistamientos de objetos misteriosos zumbando rápidamente bajo la superficie de los océanos. Los OSNI son ciertamente menos conocidos que sus contrapartes, que han capturado nuestra imaginación sobre el agua. Pero quizás el hecho de que sean aún más inexplicables y enigmáticos nos atraiga tanto. De hecho, igual que los ovnis tradicionales que se pueden ver en nuestros cielos, y que son parte de varias historias de avistamientos y abducciones extraterrestres, los OSNI no son tan diferentes. Muchos casos de hechos inexplicables llegan a nosotros del fondo del mar. Fuerzas inescrutables que siempre parecen eludirnos. Quizá uno de los casos más famosos de abducción por un OSNI es el de Betty, Andreas y Luca en 1950, un nombre que quizá no sea nuevo para los entusiastas de la ufología. Proveniente de Massachusetts, esta mujer sufrió múltiples abducciones y su caso ha sido ampliamente estudiado por investigadores de ovnis. Tras la popularidad suscitada por la publicación de la novela Andrea en El Asunto, estrenada a finales de los 80s y escrito por el autor e investigador ovni Raymond E. Fowler, la mujer participó en múltiples programas de radio y entrevistas televisivas, donde contó sus experiencias y discutió a fondo su encuentro con extraterrestres grises, todo acompañado de bocetos y dibujos de los incidentes que ella misma dibujó. Sin embargo, lo que nos interesa abordar con respecto a los OSNI es un incidente que ocurrió cuando ella era solo una niña, que descubrió tiempo después, gracias a las sesiones de hipnosis regresiva. La mujer se sometió a una serie de pruebas y exámenes que tuvieron lugar durante los 12 meses en que se llevó a cabo la investigación de su caso. Según el testimonio de Betty, era 1950 y ella era solo una niña pequeña en una noche normal. Mientras ella estaba en casa, la niña se habría dejado llevar por lo que ella llamó un vehículo con ruedas. Una vez a bordo, afirma que el vehículo salió disparado a toda velocidad, pero a diferencia de las otras veces, no flotaba en el aire, sino que se dirigía hacia la superficie de agua a una velocidad peligrosamente alta. Betty recuerda prepararse para lo que solo podría ser un impacto inminente, una colisión catastrófica con la superficie de agua con el vehículo. No mostró signos de desaceleración, pero a diferencia de todo lo que la pequeña Betty podría haber previsto, en lugar de chocar contra el agua, el vehículo se sumergió suavemente y siguió su descenso sin problemas, y sin siquiera una sacudida. Después de un tiempo, todavía viajaba a gran velocidad bajo el agua, y el mar que la rodeaba cada vez oscurecía más. El vehículo habría entrado, según el testimonio, en un sistema sumergido de túneles y cuevas congeladas, cubiertas con carámbanos a lo largo de sus paredes e iluminadas casi como el día. De lo que no podía estar segura es que la nave eventualmente alcanzaría una enorme cúpula submarina, sin duda, una base de algún tipo. La pequeña se sorprendió al ver que a su alrededor había un gran grupo de personas suspendidas en una especie de animación dentro de un enorme cristal, congelados, como insectos fosilizados que se pueden encontrar en ámbar. La mujer describió esta visión en profundidad y experimentó tan profundamente personal e impactante que te deja sin palabras. Incluso el autor Fowler, que escuchó lo que ella dijo bajo hipnosis, lo describió como un testimonio tan extraño
que incluso le dio escalofríos. Cientos y cientos de personas, vestidas con ropa de diferentes épocas históricas, colocadas en lo que solo puede describirse como decorados, que representan el periodo histórico correspondiente. Había personas de todas las edades encerradas en estos enormes contenedores de vidrio, uno tras otro, a veces incluso junto con animales, llenando esa enorme base submarina. Fowler, más tarde, lo denominó un museo del tiempo. El autor quedó tan impactado al escuchar una de las grabaciones de la mujer que casi cuesta creer su testimonio. Un gran escalofrío pasó a través de mi cuerpo cuando Betty estaba describiendo personas y animales encerrados en cubículos de vidrio en una caverna helada. Es difícil saber qué hacer con este testimonio, y dado que Andreas continuó informando sobre otros encuentros con extraterrestres que, según ella, eran angelicales, siervos de Jesucristo, sus relatos fueron percibidos con cierto escepticismo. Otro caso muy interesante de secuestro por parte de un OVNI es el de Filiberto Cárdenas, en 1979, cerca de Hialeah, Florida. En la tarde del 3 de enero de ese año, Cárdenas, entonces de 46, recibió una llamada de su amigo Marty, invitándolo a ir a la ciudad a comprar un lomo para el próximo asado. Lamentablemente, Cárdenas, Marty, Elizabeth, la esposa de Marty, y su hija, Mirta, no tuvieron éxito en su intento. Todo ya había sido vendido. En su camino de regreso a casa, en la ruta 27 de la autopista que regresaba a Okeechobee Road, en la oscuridad, el motor de su automóvil se detuvo inexplicablemente. Marty, que conducía, intentó varias veces reiniciar el auto sin éxito. Por lo tanto, los dos hombres salieron del automóvil. Marty abrió el capó para revisar los cables de la batería, pero todo estaba bien. Incapaces de entender por qué el motor se detuvo repentinamente sin aviso y sin problemas evidentes, intentaron poner en marcha el auto otra vez. El resultado fue el mismo. Una vez más salieron y revisaron el motor. Fue entonces cuando de repente escucharon ruidos extraños, un zumbido y al mismo tiempo, alrededor de ellos y reflejado en el motor del auto, una miríada de colores diferentes. Un resplandor de luces rojas y moradas bailando entre los árboles de la calle. En ese momento, una luz roja violeta pasó el crepúsculo y se oyó un ruido intenso, como el zumbido de miles de abejas. Así lo recuerda Cárdenas. El coche empezó a temblar como si se tratara de un terremoto y las luces se tornaron blancas. Cárdenas dijo: traté de moverme, pero estaba paralizado en posición, incapaz de hacer nada, incluso incapaz de mover mis brazos. Podía escuchar los gritos de las mujeres en el auto. Miré hacia abajo y vi que estaba suspendido en el aire y elevándome. Cuando estaba entre 8 y 10 pies por encima del auto, todo se oscureció y no recuerdo qué pasó. Marty, todavía con la cabeza dentro del capó, vio a su amigo elevarse hacia el cielo como si fuera arrastrado por una fuerza invisible. Él también sintió esa fuerza, que lo hizo tan ligero como una pluma, pero logró agarrarse del auto con todas sus fuerzas y evitó ser arrastrado. Apenas podía ver a Cárdenas gritando: «¡Déjame ir! ¡Déjame ir!», cuando de repente un ovni grande y pesado comenzó su ascenso hacia el cielo y se fue volando sin dejar rastro. Durante todo esto, la esposa de Marty, aún temblando en el asiento del copiloto, estaba muy asustada y en pánico, porque recordó el terrible terremoto en California, y su hija sentada a su lado seguía gritando de miedo. Pero, ¿qué pasó con Cárdenas? Según el hombre, después de ser paralizado y secuestrado por el objeto extraño, perdió el conocimiento, y cuando despertó, estaba en un lugar extraño, sentado, paralizado, incapaz de moverse, dentro de una habitación reluciente. El espacio era pequeño y estaba rodeado de seres humanoides, con una especie de casco, como un accesorio. Estos seres pequeños parecían hablar entre sí en un idioma que Cárdenas no pudo reconocer, y se comunicaron con él en diferentes idiomas: alemán, inglés y finalmente en español. Justo frente a él había una pantalla en la pared,
en la que podía ver algunas imágenes parpadeantes de varios eventos en la historia de la Tierra, incluso eventos que Cárdenas cree que podrían ser del futuro. Al término de la presentación, fue transportado en un vehículo más pequeño, que se elevó del suelo y se dirigió a toda velocidad hacia lo que él reconoció como una playa. Sin saber en dónde estaba, solo podía ver el mar azul profundo con una nave espacial. Después de lanzarse a través de la arena sumergida en el océano, Cárdenas dice que los extraterrestres salieron del vehículo y abrieron un túnel submarino desde el cual se podía ver salir una nave espacial similar. La nave en la que viajaba Cárdenas se deslizó en el túnel, que estaba iluminado por una especie de bioluminiscencia. Después de recorrer el pasadizo secreto a gran velocidad, la nave espacial entró en un área seca, una especie de cueva en una bolsa de aire, en un gran hangar bajo el mar, donde vio grandes símbolos de serpientes en las paredes. Luego, Cárdenas fue sometido a una especie de pruebas médicas que dejaron muchas marcas en su cuerpo. Fue sacado de la nave y recibido por una criatura humanoide llamada Kiostros, quien, según el relato de Cárdenas, se comunicó con él telepáticamente. Habló español con fluidez, aunque con acento. Luego lo llevaron a una gran ciudad submarina y lo llevaron de regreso a donde fue secuestrado. Cárdenas afirmaría que los extraterrestres le hablaron y le mostraron profecías de desastres y eventos futuros, como el hundimiento de California en el Pacífico, la elección del presidente Ronald Reagan en 1980 y el desarrollo final del gobierno del presidente Sadat en Egipto antes de su fin en el 81. También le hablarían de una cura para el cáncer, de la guerra en Oriente Medio, el conflicto de China con Rusia por el control de Asia, el terremoto de la Ciudad de México de 1985 y las manifestaciones de estudiantes chinos en Tiananmen en 1989. Diría entonces Cárdenas: lo siguiente que recuerdo es haberme puesto de rodillas en el sendero Tiamami, cerca de la avenida 137. Fue 2 horas después y a 12 millas de donde se había parado el auto. Mientras tanto, Marty, petrificado por el secuestro de su amigo, afirma que el motor volvió a arrancar tan pronto como desapareció. Él y su familia se apresuraron a Hialeah, donde de inmediato informaron el incidente a la policía, que lo catalogó como un informe de persona desaparecida. Me resultaría difícil creer si lo leo en un periódico, Marty admitió, pero yo estaba allí con mi esposa y mi hija. Todos estábamos aterrorizados por la luz y el ruido. Cuando terminó, Filiberto había desaparecido. Incluso Cárdenas, quien siempre se ha descrito a sí mismo como una persona profundamente religiosa, un hombre sobrio y con poca propensión a la imaginación, dijo: antes de que esto sucediera, yo me burlaba de los ovnis. Ahora pienso diferente. Otro caso muy interesante que presenta similitudes con los 2 anteriores es la historia de Orlando Jorge. Este caso, el caso de un hombre con un carácter impecable, ha sido investigado por el investigador Héctor Antonio Pico durante más de 8 años, con la colaboración de 3 de sus compañeros, Jorge Costo, Satero Caraballo y Eduardo Randall. Una noche, agosto de 1965, Orlando Jorge Feraldi estaba pescando como de costumbre en una playa desierta, en la costa norte de Argentina, cerca de Buenos Aires. El hombre dice que de repente sintió que lo estaban observando. Alrededor de las 11:30, mientras guardaba mis aparejos de pesca, de repente comencé a sentir que alguien me veía. Pensé que era algún ladrón, porque solían rondar a esa hora. Pero cuando di la vuelta, vi que un extraño individuo seguía mis movimientos. Cuando me di la vuelta, vi una criatura humanoide, muy alta, en comparación con mi altura, de 190 centímetros. Inmediatamente me di cuenta de que tenía más de 2 metros de altura. Tenía la piel muy blanca y los ojos claros. Tenía el pelo corto, pero no tenía bigote ni barba, y su cuerpo estaba envuelto en un traje ceñido. El ser parecía saber que Feraldi estaba asustado y trató de calmarlo a través de mensajes telepáticos.
Como recuerda el hombre, era una noche muy oscura. Este ser me decía mentalmente: tómalo con calma, no tengas miedo, no debes tener miedo. Luego se dio la vuelta, tomándome del brazo, y colocó una especie de caja de polvo encima de la pared. Cuando se abre, esta caja desprendía una luminosidad fosforescente, lo que me permitió ver más detalles. El atuendo de la entidad era de color amarillo mostaza, no tenía arrugas, cremalleras ni botones, y tenía una capucha en la parte posterior de la cabeza. Me repetía: no tengas miedo, vendrás conmigo, haremos un largo viaje. Luego, el ser jugó con la caja por unos momentos hasta que la atención del hombre se centró en algo más, cerca de la orilla. De repente, señaló hacia adelante y vi un vehículo similar a un platillo al revés, acercándose desde la dirección del agua. El vehículo se detuvo, se abrió una pequeña puerta y una criatura similar a su compañero caminó hacia nosotros a través de una rampa. Muy amablemente tomó mi mano y me invitó a subir al barco. Feraldi se encontró casi en trance y por lo tanto entró en el vehículo sin responder. En el interior vio una niña de 5 o 6 años, menor que él. Tenía 18 años en ese momento. Estaba seguro al mirar su ropa que ella era humana y no una de los extraterrestres. No tengas miedo, no te harán daño. Ellos son buenos, le dijo la niña. He estado aquí por un tiempo. Mi nombre es Elena. Vengo de Villa Mercedes. El hombre conocía esa ciudad en la provincia de San Luis, también en Argentina. La niña le confesó que se la habían llevado a bordo de ese barco no hacía mucho tiempo. Estaba en su casa cuando escuchó un ruido del exterior. Pensando que era su gato, ella salió a buscarlo. Cuando, de la nada, apareció un tubo de vidrio iluminado y descendió y la llevó a la nave. Feraldi continúa su historia. De repente aparecieron y telepáticamente me tranquilizaron. No tengas miedo, pero hay que desvestirse y cambiarse de ropa, porque su ropa está llena de sustancias extrañas y bacterias que nos dañan. Entonces apareció una mujer y se llevó a Elena a otra habitación. La mujer era similar a las que aparecerían más tarde. Tenía un cuerpo bien proporcionado y vestía la misma ropa que los hombres. Su boca, nariz y oídos eran normales, pero sus ojos, que al principio también me parecían normales, eran amarillos. En cambio, su cabello estaba corto, un corte prolijo. Se llevaron la ropa que me obligaron a quitarme cuando me ordenaron, después de haberme quitado por completo mi voluntad. La pusieron en una caja que se parecía más o menos a un televisor, con un espeso humo verde que se producía en su interior. Feraldi supondría entonces que era para desinfectar la ropa. Luego el ser le hizo ponerse una especie de traje y le dijo que viajarían bajo el agua a través del océano hasta África. Me dieron un traje similar al de ellos y me permitieron vestirme solo. Les dije que me quedaba muy apretado, pero siguieron insistiendo. Encontré la abertura en el cuello y luego saqué una pierna y la otra. El traje se extendió y cubrió completamente mi cuerpo. Sentí que caminaba con zapatos muy cómodos, a pesar de ir descalzo. En ese momento, Elena también había regresado y a ambos nos dijeron que haríamos una excursión de buceo a un lugar llamado Bahía de San Borombón. Luego despegamos y volamos bajo el mar hasta llegar a la costa de Uruguay. Cruzamos el Océano Atlántico hasta África y luego fuimos más alto. Debemos tomar estas precauciones para que no se nos vea como invasores o conquistadores, así explicaron. Queremos que la humanidad se acostumbre poco a poco a vernos como ellos, ya que no somos extraños en esta parte del universo. Durante la grabación de las entrevistas por el investigador Pico, Feraldi le pidió apagar la grabadora cuando habló del origen de sus captores. Su respuesta improvisada, aunque nunca lo ha aceptado abiertamente, es sumamente interesante. No debería decirlo todavía, pero son del interior de la Tierra. Según Feraldi, los extraterrestres también construyeron 2 bases submarinas. Alrededor de 1950, una en la costa de Uruguay frente a Barra de San Juan,
a 45 kilómetros de Buenos Aires, y otro en Bahía San Borombón, a 150 kilómetros al suroeste de Montevideo, ubicado en la costa sur de Uruguay. Se especula que se estableció otra base en el Golfo de México, y este puede haber sido donde Orlando y Elena fueron llevados. A medida que el barco subía más y más, dice Feraldi, observé que las paredes internas eran lisas, y lo único destacable en su estructura eran unas ventanas oblongas hacia las que la niña y yo fuimos llevados. Podíamos ver nuestro hermoso planeta colgado allí, en el espacio oscuro y silencioso. Azul, redondo, enorme, con manchas blancas y algunas nubes. En cambio, la luna era de un gris apagado. Los extraterrestres nos dijeron: ahora proyectaremos un campo de fuerza que nos jalará, como si estuviéramos dentro de un tubo. En ese momento, la Tierra se hizo tan grande como una naranja. No tuve miedo de este salto repentino, ni me sorprendió. También nos informaron que regresaríamos de igual forma. Cuando salimos, sin embargo, grité: ¡cuidado! ¡Vamos a chocar! No te preocupes, me aseguraron que cuando nos acercáramos lo suficiente, se activaría un campo de fuerza que evitara que choquemos con la Tierra. Fue entonces cuando entramos al océano en el Golfo de México, y después de viajar bajo el agua durante unos minutos, vimos una enorme cúpula submarina, similar al iglú de un esquimal, donde vimos edificios como los nuestros, y gente y barcos moviéndose. Una de las criaturas nos dijo: esta es nuestra base de reparación de barcos. Después de pasar la cúpula y hundirnos aún más en el fondo del océano, los extraterrestres les dijeron a Orlando y Elena que tendrían que pasar una prueba y luego serían liberados. Solo así, los resultados habrían sido veraces. Una mujer del personal trajo una charola con 10 huevos diminutos, 5 para Elena, los otros 5 para mí. Eran de diferentes colores: rojo, amarillo, marrón y verde, y también un color que no puedo recordar. Nos dijeron que teníamos que masticarlos, tragarlos y luego beber un líquido que era claro y espeso. Cuando los tragamos, no tenían sabor. Luego nos ordenaron acostarnos en lo que parecían camillas, pero que estaban acolchadas. Tenían una almohada en forma de U, con puntos brillantes a lo largo, los mismos colores que los huevos que habíamos comido. Caímos en un sueño profundo, y cuando despertamos, Elena y yo pudimos leernos la mente, lo que nos pareció bastante divertido. Luego me dijeron que la prueba salió bien y que los dos estábamos sanos. También informaron que habían mapeado completamente nuestro estado físico y mental. También descubrieron el momento de nuestra futura muerte. Nos informaron que habían reactivado el órgano que llamamos glándula pineal, y comprendí que esto era quizás la parte más importante de todo el experimento. Lo que los humanoides dijeron a continuación quedó grabado en la mente de Feraldi, casi palabra por palabra. Nos serán útiles en el futuro, porque esta glándula es el único legado que nos queda aquí. Debido a las 5 razas que habitan este planeta, ninguno de ellos se origina en la Tierra. Son solo restos de civilizaciones de otros planetas. Los extraterrestres continuaron: por mucho tiempo, la Tierra era considerada como el planeta zoológico del sistema solar. Las especies que existen hoy en día han sufrido mutaciones genéticas. La consanguinidad ha extinguido los caracteres raciales en su forma original, y solo se ha heredado la glándula pineal. Por eso la reactivamos, para que cuando pensemos en ustedes, escuchen un zumbido en su cabeza. Fisiológicamente, la glándula pineal se puede definir como un nervio masivo, unido por un tallo a la parte posterior del tercer ventrículo del cerebro. Profundamente en el hemisferio cerebral, en la parte posterior del cráneo, como glándula secretaria, es responsable de secretar una hormona llamada melatonina. Esta glándula también tiene un gran papel en el campo de la filosofía y las doctrinas esotéricas. La fundadora de la teosofía, Elena Petrova Blavatsky,
Identificó este órgano como un rastro sobrante y como parte del tercer ojo, el órgano de la visión espiritual. Luego, a Orlando y Elena se les mostró el interior del barco. Un detalle importante que coincide con los testimonios de otras personas que han sido llevadas a bordo de naves similares es la imposibilidad de determinar la fuente de iluminación perfecta en el interior del vehículo. Era como si el propio aire fuera un conductor de electricidad, dijo Feraldi. Luego nos mostraron el motor del barco. Era redondo y alargado, extendiéndose a lo largo del borde de la nave, que tenía un diámetro de unos 70 metros. Estaba formado por husillos interconectados. También pude conocer a otras criaturas similares que trabajaban allí, pero vestían ropa y guantes azules, y tenían una especie de visera y casco que cubría sus rostros. Entonces pregunté un poco sorprendido, ¿volamos con este motor? Uno de los seres que nos acompañaban respondió, no volamos, simplemente nos deslizamos a través de un campo de fuerza. Usamos 3 tipos de energía, cósmica, magnética y solar. Para el movimiento espacial podemos usar los 3, o incluso solo uno. En cuanto a nuestra nave, al que llamas platillo volador, está hecho de una sola pieza y cuando lo construimos es como si lo virtiéramos listo, hecho, y luego le pegamos las ventanas. Cuando se les preguntó acerca de Dios y la muerte, los señores de Poseidón, como Feraldi los llamó, respondieron sucintamente, para nosotros, lo que llaman Dios es una forma absoluta de energía, y en lo que se refiere a la muerte, es solo un cambio en la estructura molecular, un simple cambio de estado. Reservamos el sexo para la procreación, pero tenemos familias y conocemos el amor. Nuestra vida es mucho más larga que la suya. Nuestros hijos ya nacen con todo el conocimiento y lo perfeccionamos a medida que crecemos. Luego la conversación giró hacia nuestro uso insensato e irresponsable de la energía nuclear, que amenaza no solo el espacio vital que compartimos con ellos, sino también el equilibrio cósmico. Nos mostraron un dispositivo que sostenía uno de ellos y nos dijeron que miráramos por la ventana, por la que flotaba un cuerpo sólido. La criatura apuntó el dispositivo a ese objeto y disparó el rayo que hizo estallar todo a su paso. Nos dijeron que esto es energía pura. Cuando alcanza su objetivo, lo descompone, disolviendo por completo todo con lo que entra en contacto. Finalmente, nos dieron una última advertencia inolvidable. Queremos que sepan que lamentablemente tendrán que usar este poder si ponemos en peligro la armonía interestelar. Después de eso, a Orlando y Elena les dijeron que los llevarían de regreso al lugar de donde los habían secuestrado y que por un tiempo no recordarían nada. Con el paso del tiempo, sin embargo, los recuerdos del encuentro comenzaron a resurgir. Por ejemplo, Feraldi pudo recordar que a su llegada, la criatura le había pedido que se inclinara hacia adelante, dirigiendo hacia él un rayo de luz de alta intensidad que lo había puesto a dormir. Cuando se despertó, el sol casi había salido y sus brazos y piernas estaban entumecidos. No podía recordar si había pescado algo durante la noche. Así que, confundido, recogió su equipo y se fue a casa. Aproximadamente 15 días después, cuando comenzó a reunir sus aparejos nuevamente para ir a pescar ese sábado por la noche, en el mismo lugar, el hombre pensó, no entiendo por qué debo ir a pescar si me voy a dormir como la última vez. Entonces recordó de repente y exclamó, no me quedé dormido, estaba en un platillo volador. Estoy seguro de que no lo soñé. Feraldi entonces le dijo al famoso investigador Pico, después de más de 8 años de interrogar al testigo y de observar y analizar detenidamente sus gestos, Pico llegó a la conclusión de que Feraldi decía la verdad. Pico también estuvo muy influenciado por el hecho de que seres extraterrestres, aparentemente, habían compartido información científica y médica con Orlando, que estaba mucho más allá de su conocimiento.
Por ejemplo, Feraldi quería construir una máquina para curar el cáncer. Explicó la causa del cáncer como funciones deterioradas de las glándulas no conductoras. Esta formación irracional de células que luego viaja por la sangre busca el órgano más débil y lo ataca, alterando la formación de células. Los detalles de los que Feraldi estaba al tanto no solo estaban adelantados a su tiempo, sino que estaban en un nivel que superaba su capacidad médica y mental. Estos casos son tan extraños como interesantes y nos ofrecen un vistazo en un área de fenómenos ovni que siempre ha permanecido en las sombras y ha sido menos cubierto. Por estos relatos de testigos, parece que la mayoría de los ovnis que operan en los océanos de nuestro mundo lo hacen desde bases en aguas profundas. Hablando de extrañas criaturas marinas, uno solo puede pensar en Rusia, que sin duda es el país que alberga la mayor cantidad de misterios, uno más extraño que el siguiente. Este no es una excepción. Para empezar con un incidente en particular, empezaremos con la investigadora paranormal rusa Ilya Grabovsky. En la década de 1930, estaba siguiendo y explorando sucesos extraños alrededor del lago Issyk-Kul, un cuerpo de agua profundo ubicado entre las montañas de Altai y las montañas de Terskey Alató, parte de la cordillera de Tian Shan, ubicada en la actual Kirguistán. Issyk-Kul significa lago tibio, una referencia al hecho de que el lago nunca se congela a pesar de estar rodeado de montañas heladas. Grabovsky, en sus exploraciones, había oído hablar de leyendas de cuevas escondidas en la zona, así que contactó a un hombre local que parecía haber tropezado con algo fuera de lo común. En primer lugar, el hombre era bastante reacio a describir su experiencia, pero después de varios intentos, la investigadora logró convencerlo de que compartiera sus conocimientos. Así le contó a Grabovsky cómo él y sus amigos estaban pescando en la orilla noroeste del lago, cuando sin darse cuenta, vieron una cueva a la distancia. Después de una inspección rápida, determinaron que era inaccesible, por lo que decidieron regresar al día siguiente con cuerdas, antorchas y picos. Y volvieron al día siguiente provistos del equipo necesario. Los hombres llegaron a la cueva y comenzaron a explorarla, haciendo un descubrimiento en su interior, en lo más profundo de ella. Escondidos en las sombras, encontraron 3 esqueletos humanos, cada uno de más de 10 pies de altura. Colgando de sus cuellos, cada esqueleto tenía un amuleto de plata con la forma de lo que el hombre y sus amigos habían descrito como un murciélago. La investigadora recordó una antigua leyenda preislámica de Korg, que habla de una ciudad sumergida en el fondo del lago, Issyk-Kul. El último gobernante de la antigua ciudad había sido el rey Iskander, un gigante de orejas largas, o más concretamente en otras versiones, orejas de burro. El rey los escondió e incluso hizo matar a sus barberos para ocultar su secreto. Algunas versiones de la leyenda también mencionan que era capaz de volar entre las cimas de las montañas en un abrir y cerrar de ojos. Se dice que un barbero gritó el secreto de los oídos del rey en un pozo, pero se olvidó de taparlo y se fue. Como resultado, el agua del pozo subió a tal punto que se desbordó e inundó todo el reino, sumergiéndolo. Según la leyenda, el reino aún estaría bajo las aguas de Issyk-Kul, y eso sería precisamente el por qué el lago se habría formado. Otras leyendas dicen que en el fondo del lago se pueden encontrar 4 ciudades sumergidas. Varios descubrimientos arqueológicos indicarían la presencia de estructuras hechas por el hombre en las aguas más profundas del lago. Volviendo al relato del hombre local, el descubrimiento de los esqueletos humanoides asustó a muchos, lo suficiente como para mantener en silencio el asunto por años, pero no lo suficiente como para dejar atrás los amuletos plateados. Después de tomarlos, los fundieron y vendieron la plata, pero guardaron un pequeño fragmento como recuerdo.
Hasta el día de hoy, no se sabe que haya sobrevivido ninguna fotografía del fragmento, pero Grabovski escribiría más tarde que los científicos soviéticos que tuvieron la oportunidad de examinarlo no pudieron fecharlo. Fascinada y emocionada por el cuento del pescador, Grabovski decidió profundizar en el misterio. Después de pasar mucho tiempo hurgando en los archivos históricos locales, se encontró con la primera mención de criaturas gigantes que datan de mediados del siglo XIX. Según los archivos, un grupo de niños georgianos buceaban para recolectar mejillones en el lago Issyk-Kul, cuando de repente se encontraron con la entrada submarina a una cueva, que estaba ubicada dentro de una montaña cercana. Dentro de la cueva, los chicos encontraron los últimos restos de varios gigantes humanoides. A pesar de sus intrépidos esfuerzos y toda su investigación, Grabovski nunca encontró esta cueva, o al menos es lo que nos hacen creer, porque según la versión oficial, Grabovski murió sin compartir los resultados de su investigación con el resto del mundo. Pero hay más. A principios de la década de los 80s, el lago Issyk-Kul se convirtió en el foco de las pruebas soviéticas de torpedos, misiles submarinos y equipo de buceo militar. También fue uno de los lugares donde el ejército soviético realizó entrenamientos periódicos de buzos de reconocimiento, también conocidos como hombres rana. Otro lugar donde realizaron estos entrenamientos fue el famoso e infame lago Baikal. En 1982 comienza una serie de hechos muy particulares, justo cuando en el lago Baikal, durante un ejercicio de submarinistas, encontraron a un grupo de extraños nadadores submarinos. Los humanoides acuáticos eran muy grandes, más de 10 pies de altura, y aunque las aguas en las que nadaban estaban heladas, parecían no llevar nada más que ceñidos trajes plateados. Además, aunque el ser avistados a una profundidad de más de 150 pies, ninguno de ellos parecía llevar algo que se pareciera remotamente a un equipo de buceo. De los testimonios de los presentes, parecen tener solo esferas como cascos que protegen sus cabezas. Por supuesto, tras este encuentro y el testimonio de los buzos, los líderes militares soviéticos ordenaron una expedición para intentar capturar alguno o todos los humanoides submarinos. Así que se reunió un grupo de 7 hombres rana y se les envió al área. El exveterano de guerra y autor, Mark Steinberg, después de hacer una extensa investigación sobre este caso, resume los hechos. Así, cuando el hombre rana trató de cubrir a la criatura con una red, todo el equipo fue impulsado fuera de las aguas profundas a la superficie por una fuerza poderosa. Debido a que el equipo autónomo de buceo no permite el subir desde tales profundidades sin un estricto cumplimiento del proceso de paradas de descompresión, todos los miembros de la malograda expedición sufrieron una embolia aérea, también llamada enfermedad de Kaysen. El único tratamiento reparador disponible consistía en un confinamiento inmediato en condiciones de descompresión en una cámara de presión. Tenían varias cámaras de presión de este tipo en la región militar, pero solo una en buenas condiciones, y no podía contener a más de 2 personas. Los comandantes locales habían obligado a 4 hombres rana a entrar en la cámara. El resultado, 3 de ellos, incluido el líder, fallecieron y el resto terminaron inválidos. Como resultado directo de este incidente, el mayor general Demianko, en ese momento, comandante del servicio de buzos militares de la URSS, fue trasladado en avión a la base militar Issyk para informar a las oficinas allí sobre los peligros en su intento de capturar a las criaturas humanoides, submarinas, gigantes. Indudablemente esto sugiere que el comando soviético estaba más que consciente de la presencia de tales criaturas, tanto en el lago Baikal como en el Issyk-Kul. De lo contrario, no se habrían molestado en implementar una orden contra la captura de tales criaturas. No mucho tiempo después, las fuerzas de ingenieros del Ministerio de Defensa emitieron un boletín dirigido al cuartel general del personal de la región militar de Turkmenistán.
El boletín señaló muchos otros lagos donde se habían informado avistamientos de humanoides acuáticos similares, junto con los platillos y esferas voladores habituales, ascendiendo y sumergiéndose en lo profundo. Esto naturalmente nos lleva a pensar que los avistamientos e incidentes en el lago Baikal e Issyk-Kul no fueron coincidencias ni hechos aislados, sino los resultados de un fenómeno mucho más amplio. La Armada y el gobierno soviético bloquearon todas las noticias e instalaron mucha vigilancia alrededor del lago Baikal. Para los militares, estas criaturas submarinas y OVNIs pueden contener tecnología superior en estas aguas profundas, con la que solo uno puede soñar. Se especula que si pueden replicar el tipo de tecnología que utilizan estas criaturas, tendrían una ventaja militar nunca antes imaginada. Uno siempre puede ser escéptico acerca de los eventos, pero su veracidad parece estar respaldada por el testimonio del escritor ruso Mikhail Demidenko. Al enterarse de la historia de Steinberg en el 92, Demidenko admitió que había pasado algún tiempo en el lago Baikal a mediados de 1980, en un encargo de la Unión de Escritores de la URSS. Fue ahí. Más tarde recordó que los pescadores de Irkutsk le contaron un episodio en particular en el que habían visto buceadores soviéticos siendo expulsados del agua con gran fuerza y velocidad, a una altura de unos 30-50 pies sobre la superficie del agua. Los pescadores obviamente no estaban al tanto de ningún encuentro con extrañas criaturas submarinas, solo sabían que el lago estaba siendo utilizado para entrenamiento. Solo se preguntaron por qué el ejército soviético sometió su inmersión a tales pruebas, ya que parecían peligrosas. Incluso después de todo esto, puede que no haya pruebas definitivas para todos, pero ciertamente este caso parece corroborar la idea de la existencia de criaturas humanoides que habitan estos lagos rusos desde hace siglos. La evidencia nunca es suficiente, pero el continuo descubrimiento de viejas leyendas y las fugaces admisiones de personal militar ahora retirado ciertamente parecen sugerir que hay algo que aún no ha salido a la luz en las profundidades inexploradas de nuestro planeta. Si hablamos de mitos y leyendas, la historia se vuelve cada vez más interesante. Por ejemplo, hay historias antiguas de criaturas acuáticas en el mar caribeño que pueden ser admitidas. En la antigüedad, floreció una gran colonia maya en lo que ahora es territorio de Belice. Las leyendas hablan de una convivencia semipacífica con un pueblo local que se encontraba en el mar profundo circundante. Sin embargo, en el primer milenio antes de Cristo, la situación parece cambiar y habrían surgido problemas entre los mayas y los habitantes locales. Las tribus mayas, a las que se les prohibió pescar y recolectar alimentos en la costa, hicieron la guerra contra los habitantes marinos. Los mayas ganarían esta guerra y obtendrían el control de la región costera de Belice. Estas historias a menudo se nos presentan como mitos y leyendas. Sin embargo, la información sobre encuentros con personas, sirenas y otras criaturas marinas en Centroamérica abre camino a través de los siglos hasta nuestros días. Marinos españoles y portugueses, y luego comerciantes turcos y holandeses, escribieron sobre estos hermosos mares durante la Edad Media. Esta leyenda también es apoyada por los pueblos indígenas de Belice y áreas adyacentes. Durante la crisis del Caribe, una situación muy difícil que se presentó en 1962, con un duro enfrentamiento entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, en el que por primera vez la humanidad enfrentó el peligro de una guerra con el uso de armas nucleares. Muchos marineros y soldados soviéticos hablaron en privado sobre experiencias con hombres y mujeres extraños, que se adentraron en el océano nadando muy rápido y luego desaparecieron en la nada. Las criaturas humanoides con dedos palmeados comenzaron a aparecer en las redes de pesca locales a fines de la década de los 70 y principios de los 80. Muchas personas han cuestionado la veracidad de estos testimonios o la forma de los animales. La explicación que se suele dar es que los gritos de los animales atrapados llevan a las personas a un estado de parálisis o euforia.
similar a la leyenda existente del canto de sirenas en la literatura griega. Este truco permitiría que las criaturas marinas humanoides que se encontraban atrapadas en las redes tuvieran tiempo de liberarse y huir al mar. En 2006, un pescador local dijo que era un niño o una niña que vio esperando en el agua, nadando a una profundidad de unos 3 metros, casi 10 pies, y finalmente desapareciendo sin dejar rastro en las profundidades. Parecería que muchas personas que viven a lo largo de la costa de Belice y en los países vecinos tienen historias similares que contar. En 2011, 3 pescadores intentaron atrapar a un extraño bebé que habían visto bajo el agua. Casi habían logrado atraparlo, pero 5 criaturas adultas semejantes a los hombres y 3 más semejantes a las mujeres habrían venido al rescate del niño usando sus gritos. Habrían llevado al niño a un lugar seguro en las profundidades. Algunos argumentan que hasta 2018, estas criaturas marinas enigmáticas podrían ser cazadas legalmente con nombres falsos. Por supuesto, parece que el gobierno del país ofreció altísimas recompensas a quienes lograran atrapar a uno de estos desconocidos animales. Sin embargo, esto condujo a serios problemas. Muchos pescadores y cazadores a menudo volvían de sus viajes con las redes rotas, manos lesionadas y en muchos casos pérdida auditiva severa. Parece que finalmente en 2018, las autoridades de Belice abandonaron su plan de capturar a estos animales. En su lugar, eligieron dejarlos vivir pacíficamente bajo el agua. Sin embargo, algunos cazadores se mantuvieron entusiastas en sus esfuerzos de captura hasta que se aprobó una ley creada para confiscar artes de pesca y licencias para detener la práctica. Aunque muchos esfuerzos han evolucionado desde el deseo de capturarlos al simple hecho de fotografiarlos, la tarea es muy difícil. Hasta el momento, no parecen haber captado imágenes claras y, en todo caso, comprobables. Trasladándonos al viejo continente, nos encontramos con otra leyenda, la del hombre pez de Leones. En 1679, los marineros de la costa de España sacaron a un hombre desnudo del agua. Le dieron comida y vino, y le preguntaron si pertenecía a un barco, pero se mantuvo en silencio. Lo llevaron a tierra, en donde inmediatamente enfermó. Luego saltó de nuevo al mar y nunca volvió a aparecer. En otra versión de la historia, que parece adherirse más a los acontecimientos de esa época, el Guiojín era, en cambio, un ser anfibio con rasgos humanos que se parecía mucho a una metamorfosis de un ser humano real que se perdió en el mar. Alrededor de 1650, un matrimonio con 4 hijos vivía en Nes, un pequeño pueblo del norte de España. Cuando murió su padre, uno de los hijos fue enviado a la ciudad de Bilbao, fuera de la provincia, para aprender un oficio. El hijo permaneció en la ciudad hasta 1674 como carpintero, cuando junto con sus amigos fue a nadar al río de la ciudad. Aunque supuestamente era un buen nadador, las corrientes del río lo arrastraron y no pudo volver a la orilla. Fue visto por última vez nadando en el mar, y se pensó que se había ahogado. Sin embargo, 5 años después, pescadores del sur de España notaron que una extraña criatura se había enredado en sus redes y a pesar del intento de captura, el ser logró escapar. Hasta que después de semanas de rumores circulando en el pueblo, algunos pescadores lograron capturar a la criatura, engañándola con las hogazas de pan que traían a bordo. Notaron que tenía rasgos humanos. Parecía un niño normal, si no fuera por una tira de escamas que bajaba desde su garganta hasta su estómago, y lo que aparentemente eran branquias alrededor de su cuello. Después de varios días de tortura, la criatura finalmente articuló una palabra: Lía Guinness. Pero nadie sabía lo que significaba, hasta que un marinero del norte lo reconoció como el nombre de un pequeño pueblo del norte de España. Al ponerse en contacto con el pueblo, nadie estaba al tanto de la criatura, pero por su descripción física, piel blanca y fino cabello rojo, fue reconocido como el niño que había desaparecido en Bilbao 5 años antes. La criatura fue llevada a Nes, donde logró encontrar el camino a casa por su cuenta.
donde su madre lo reconoció de inmediato. Al hombre pez se le permitió quedarse y vivir con su familia, aunque nunca pareció adaptarse completamente a la forma de vida humana. Siempre caminaba descalzo, y a menos que le dieran ropa, prefería caminar desnudo. Comería mucho, pero a veces no se alimentaba durante mucho tiempo y era muy obediente, pero nunca mostró entusiasmo por nada. Después de 9 años de vivir de esa manera, se fue al mar a nadar y nunca más se le volvió a ver, prefiriendo la vida que había llevado bajo el agua a la anterior en tierra. Si vamos a Japón, en cambio, nos encontramos con otra leyenda muy interesante y pareciera más reciente. Hace unos años, de hecho, corrió el rumor de la existencia de un gigantesco ser humanoide que habitaba en el hielo de la Antártida. El Ingan, que en japonés se traduce como humano. Según algunos testigos, esta criatura tendría forma humana, a menudo con piernas, brazos e incluso manos con 5 dedos. A veces se describe como si tuviera aletas o una gran cola de sirena. A veces incluso tentáculos. Los únicos rasgos faciales visibles son los ojos y la boca. Según varios relatos, el Ingan ha sido descrito como una enorme criatura parecida a una ballena gorda, un humanoide suave, pálido, submarino, de unos 20 a 30 metros de largo. Según la mayoría de las versiones, estas criaturas son principalmente nocturnas y tienden a prosperar en climas fríos. Según uno de esos relatos, la tripulación de un barco observó lo que inicialmente pensaba que era un submarino extranjero. Sin embargo, a medida que se acercaban, estaba claro por su forma irregular que no era un barco, sino un ser vivo. La criatura desaparecería rápidamente en las profundidades del mar. En la mayor parte, la existencia del Ingan se considera una leyenda urbana. Gran parte de la información sobre esta criatura se remonta a una serie de publicaciones en un foro japonés. El usuario describe precisamente la experiencia de un amigo que había trabajado anteriormente en un barco, que se involucró, al menos para el conocimiento público, en la investigación sobre ballenas para el gobierno japonés. Según el relato, el tripulante anónimo junto con otros investigadores subieron a la cubierta para vislumbrar lo que inicialmente pensaron que era un submarino extranjero flotando en el horizonte. Sin embargo, cuando el buque de investigación se acercó al objeto, se hizo evidente que no se trataba de una estructura mecánica, sino de un gigante viviente que respira. La tripulación miró con asombro esta anomalía biológica hasta que se sumergió, momentos después. El tema causó tal sensación que incluso una revista japonesa dedicada al estudio de los fenómenos paranormales publicó un artículo sobre estos gigantescos humanoides submarinos de la Antártida. El artículo especulaba sobre la posibilidad de que criaturas no identificadas habitaran los mares del sur e incluía una captura de pantalla de los mapas de Google y lo que afirman podría parecerse a un Ning en el Océano Atlántico Sur frente a la costa de Namibia. Hasta la fecha, no hay evidencia concreta presentada para confirmar la existencia de Ingan. Se cree que el gobierno mantuvo registros detallados de los avistamientos, pero nunca ha hecho pública ninguna información, y según los informes, ha ordenado a los testigos que guarden silencio. Independientemente de la existencia de estas gigantescas criaturas submarinas, parece haber sido mantenida en secreto por el gobierno japonés durante muchos años, tal vez para reducir la paranoia. Es la misma técnica utilizada por Estados Unidos y muchos otros gobiernos para desacreditar el fenómeno ovni durante el siglo XX o el miedo cada vez mayor a las fuentes voladoras durante la Guerra Fría. Luego se propusieron hipótesis sobre cómo podrían ser estas criaturas. Por ejemplo, según la mayoría de los naturalistas, la hipótesis de que el Ingan podría ser una especie desconocida de una raya albina gigante.
alejándose así del misterio criptozoológico y acercándose más a una situación paranormal. Vale la pena considerar que todos los informes del Ingan son de origen japonés, y esto podría sugerir que los Ingan son una especie de broma como entidades sobrenaturales, una clase de criaturas místicas, muchos de los cuales tienen características similares a las de los animales comúnmente llamados demonios de agua. Sin embargo, para los más fanáticos de los entusiastas de los ovnis, las hipótesis se basan más en torno de las formas de las figuras, y esto podría confundirse con vehículos submarinos, comúnmente denominados OSNIs. Pero suponiendo que no sean seres biomecánicos avanzados, entonces tal vez deberíamos considerar la posibilidad de que sean simplemente extraterrestres, seres que ya vivieron en las profundidades del mar y cuyas intenciones aún hoy son un misterio para nosotros. Ya sean anomalías submarinas, OSNIs o simples leyendas, es difícil decir si estos informes son ciertos o no. Pero una cosa es cierta al observar ovnis y los fenómenos de abducción extraterrestre. Tal vez no solo deberíamos mirar hacia el cielo, sino también hacia las oscuras profundidades de nuestros mares y océanos, donde quizás, todo este tiempo, seres inteligentes que podríamos definir como extraterrestres se han estado escondiendo justo debajo de nuestras narices.